Hola, soy Simón Eduardo Romero y hoy vengo a hablar sobre literatura medieval explicado por mí. La literatura medieval se caracteriza por su fuerte influencia religiosa y la presencia de temas épicos y caballerescos. La mayoría de las obras se escribían en latín, la lengua de la iglesia, pero también surgieron obras en lenguas vernáculas, como el francés antiguo o el inglés medio. Uno de los géneros más importantes de la literatura medieval es la épica, que se caracteriza por relatar hazañas de héroes y batallas. En este género destacan obras como la Ilíada y la Odisea, de Homero, o el Cantar de Miosit de la literatura española. Otro género importante es la literatura cortesana, que se centra en temas amorosos y galantes, y que dio lugar a obras como el Romance de la Rosa. La literatura medieval también fue importante en la transmisión de la cultura y la historia. Los monjes medievales escribieron crónicas y obras de historia como la Crónica de San Juan de la Peña. Además, la literatura medieval tuvo un papel importante en la enseñanza y la difusión de la religión cristiana, con obras como la Divina Comedia de Dante. En resumen, la literatura medieval es una época muy rica y variada que nos ha dejado algunas de las obras más importantes de la historia de la literatura. Y a continuación, unos resúmenes de los libros que se escribieron durante la literatura medieval. La Divina Comedia es una obra maestra de la literatura italiana escrita por Dante Alighieri en el siglo XIV. Es un poema épico en el que Dante describió su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Durante su viaje encuentra una serie de personajes históricos y míticos y utiliza su experiencia para reflexionar sobre temas como el pecado, la redención, la justicia divina y el amor divino. La obra es considerada como una de las obras más importantes de la literatura occidental y ha influenciado la cultura y filosofía durante siglos. La Odisea es un poema épico griego escrito por Homero en el siglo VIII a.C. Narra el regreso de Odiseo, Ulises en latín, rey de Ítaca, a su hogar después de la guerra de Troya. Después de enfrentar una serie de peligros y desafíos, incluyendo la ira de los dioses y la seducción de la diosa Calipso, Odiseo finalmente regresa a su casa, donde se enfrenta a los pretendientes que han estado cortejando a su esposa, Penélope. Durante su ausencia, con la ayuda de su hijo Telemaco y la diosa Atenea, Odiseo triunfa sobre los pretendientes y se reúne con Penélope. La Odisea es considerada una de las obras más importantes de la literatura occidental y ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores y artistas a lo largo de los siglos. La Ilíada es un poema épico griego escrito por Homero en el siglo VIII a.C. La obra relata los acontecimientos durante algunas semanas del décimo y último año de la guerra de Troya. En las últimas fuerzas griegas luchan contra la ciudad de Troya. La historia se centra en el enfrentamiento entre el griego Aquiles y el príncipe troyano Héctor. Presenta temas como la ira de los dioses, la gloria y la mortalidad. A lo largo de la obra, Homero describe detalladamente las batallas y el comportamiento de los personajes, así como las creencias religiosas y costumbres de la época. La Ilíada es considerada una de las obras más importantes de la literatura occidental y ha sido una fuente de inspiración para escritores y artistas durante siglos. El Cantar del Miosit es un poema épico español anónimo que data del siglo XII. Narra las hazañas del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, durante su destierro de la corte del rey Alfonso VI de Castilla. El poema se divide en tres partes: el destierro de Cid, su conquista de Valencia y su reconciliación con el rey. Durante el poema, el Cid demuestra su valentía y su habilidad como guerrero, y presenta como un héroe justo y leal, pero también como un hombre que es capaz de cometer acciones violentas para lograr sus objetivos. El Cantar del Miosit es una obra fundamental de la literatura española medieval, que refleja la cultura y los valores de la época en la que fue escrita y ha sido objeto de estudio y análisis por parte de los académicos durante siglos. El Decamerón es una obra literaria escrita por el autor italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Se trata de un conjunto de 100 relatos cortos que son narrados por un grupo de 10 jóvenes durante su estadía en una villa a las afueras de Florencia, en Italia, para escapar de la peste que asolaba la ciudad. Cada uno de los jóvenes cuenta 10 cuentos a lo largo de 10 días, en los que se exploran temas como el amor, la aventura, la comedia, la tragedia y la ironía. El Decamerón es considerado un clásico de la literatura italiana y europea y ha sido una influencia importante en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Y para terminar, mi opinión sobre la literatura medieval. Pues sinceramente mi opinión acerca de la literatura medieval es, me parece un buen género literario, pero nosotros aquí podemos ver cómo avanza el género literario, por así decirlo, como por ejemplo antes era como más sobre acción y aventura y eso, y actualmente ya es como más temas sobre sentimental o algo así, según mi punto de vista, ¿no?